tardes, me presento, mi nombre es Javiera Rivas, soy estudiante del CFT Santo Tomás. Mi grupo está conformado por Samantha Dinamarca, Alberto Sondón, Nicole Pradenas, Catalina Ruiz y Belén Moya. En esta ocasión a nosotros nos tocó hablar sobre la anestesia raquídea. En esta exposición vamos a hablar sobre el origen de la anestesia, cómo se creó y quiénes crearon la anestesia. También veremos lo que es la anestesia raquídea, la preparación de paciente y la preparación de bandeja para esta anestesia. También veremos la zona y los riesgos que conllevan esta anestesia. Y como un extra, también mencionaremos lo que es la máquina de anestesia, su significado y su función. Origen de la anestesia. La anestesia inicia oficialmente cuando se dan avances científicos en el descubrimiento de algunos gases en estado puro, como por ejemplo el óxido nitroso y el nitrógeno, que fueron descubiertos por Joseph Priestley y Daniel Rutherford. A raíz de estos hallazgos, se fundó el Instituto de Medicina Neumática de Clifford, en Inglaterra. Humphrey Davy se hizo cargo de este instituto en 1799 y se dio a la tarea de investigar acerca de gases como el óxido nitroso, ya que poco antes de encargarse de esta institución, con solo 17 años, inhaló este gas y experimentó una sensación de relajación muscular y además mucha alegría. En 1800 publicó un libro sobre la manera en el que el óxido de nitroso sirve como analgésico en la extracción de muelas cordales, conocidas como también muelas del juicio. La anestesia raquídea, también conocida como anestesia espinal, es un tipo de anestesia regional que se utiliza comúnmente en procedimientos quirúrgicos que implican la parte inferior del cuerpo, como cirugías de abdomen, pelvis, perineo y extremidades inferiores. En la anestesia raquídea se administra un anestésico local directamente en el espacio subaracnoideo de la columna vertebral, lo que produce un bloqueo de los nervios que transmiten las señales de dolor desde el área afectada. El procedimiento de la anestesia raquídea implica que el anestesiólogo o el anestesista realiza una punción con una aguja muy fina en la región lumbar de la columna vertebral, específicamente entre dos vértebras, generalmente en la L3 y la L4 o entre la L4 y la L5. Antes de realizar la punción se suele aplicar un anestésico local en la piel para minimizar cualquier molestia. Una vez que se alcanza el espacio subaracnoideo, se inyecta una pequeña cantidad de anestésico local o una combinación de anestésico local y opioides para bloquear la transmisión del dolor. La anestesia raquídea proporciona un bloqueo anestésico completo y rápido, lo que permite que el paciente quede completamente insensible al dolor en la zona inferior del cuerpo. Además de su eficacia como anestesia, la anestesia raquídea también tiene la ventaja de proporcionar un rápido inicio de acción y un tiempo de recuperación más corto en comparación a otros tipos de anestesia. Bandeja para anestesia raquídea. Necesitaremos guantes estériles, kit de anestesia, que debe venir con paño perforado, hisopo y copela. También necesitaremos jeringa de 10 cc o 5 cc. Los medicamentos que son los anestésicos locales, que pueden ser bupivacaína, lidocaína, epinefrina o mepivacaína. Gasa estéril y cinta micropor. El trocar de punción puede ser de calibre 25, 26 o 27. Estas son las preferencias para evitar la cefalea postpunción, ¿ya? Luego vamos con la preparación de paciente, que lo primero que haremos va a ser monitorizar a este paciente con los signos vitales y electrocardiograma. También vamos a verificar la vía venosa, que esté permeable y que sea calibre adecuado de 18 a 19 y de preferencia que sea en el brazo izquierdo. Verificaremos el lugar de punción y vamos a posicionar al paciente para la punción, que puede ser en decúbito lateral o sentado. En la primera imagen vemos el decúbito lateral, ya que es el paciente que va a estar acostado de lado con el cuello y las caderas flexionadas, ya que esto va a facilitar que se vea la línea media y la línea intercostal. Después tenemos en la segunda imagen la posición sentada, que requiere más de ayuda por parte de algún asistente, ya para facilitar la identificación de esta línea, para que quede más flexionado hacia adelante y se arquee la espalda. Después de elegir la posición, ya se debe aseptizar la zona con clorexidina, pincelar de forma circular, ya
y se debe marcar el sitio de punción, que es en las vértebras lumbares, ya en la L4. Luego de esto vamos a posicionar el campo estéril, un paño por debajo del paciente y uno perforado en el sitio de punción. Acá ya el anestesiólogo debe estar con los guantes estériles y todo, y va a introducir el trocar. Debe salir líquido cefalorraquídeo. Este líquido debe ser transparente e incoloro. Si sale con color, así como blanco, es presencia de alguna patología como la meningitis. Luego de esta punción se debe poner el anestésico, ya, cualquiera de los medicamentos que nombré. Con la jeringa se debe introducir, al momento de sacar se pone la gasa y se pone al paciente en posición quirúrgica para su intervención. La diferencia de la anestesia raquídea con la otra anestesia es principalmente que la anestesia raquídea es frecuente en cirugías genitales, de la vía urinaria y todo lo relacionado con la parte inferior del cuerpo. Los riesgos de la anestesia raquídea son reacciones alérgicas, hematoma en la zona de punción, dificultad para orinar, hipotensión, infección en la columna vertebral como meningitis o un absceso, cefaleas, daño neurológico y muy rara vez convulsiones. Significado de la máquina de anestesia. La máquina de anestesia es un equipo compuesto por elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos, cuya finalidad es administrar de manera segura y por vía pulmonar con ventilación espontánea o mecánica gases como el oxígeno, el óxido nitroso, el aire y vapores anestésicos, que permitan realizar una anestesia adecuada, monitorizando además todas las vitales requeridas del paciente. La máquina se usa comúnmente junto con un respirador artificial, sistema de aspiración, respiración y equipo de succión, y dispositivos de monitoreo del paciente. Existen varios tipos de anestesia: la anestesia general, la epidural, la raquídea, la regional y la local. Nosotros vamos a ocupar nuestra máquina de anestesia solamente para la anestesia general y a continuación la vamos a describir. En la parte izquierda superior tenemos el monitor de los signos vitales. En el número 2 tenemos el monitor de presiones de ventilación, gases, FiO2 y presiones de la bomba de aspiración. Debajo del monitor tenemos los vaporizadores. Número 4 corresponde al flujómetros. Número 5 a los manómetros. Número 6, circuito de absorción. En el número 7 tenemos la bolsa de reservorio. Número 8 tenemos la bomba de aspiración. En la parte inferior tenemos el pedal de freno. Y número 10 son las ruedas que nos ayudan a la movilización de la máquina. Entonces, las funciones de las partes que componen una máquina de anestesia serían: como tenemos el monitor asociado al paciente, aquí tenemos dos herramientas importantes. Una que automatiza el análisis del electroencefalograma durante un procedimiento quirúrgico para ayudar al anestesiólogo a determinar la profundidad anestésica de un paciente para individualizar la dosis de anestésico. Y en el otro monitor lleva los signos vitales del paciente, ya sea presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación, etc., para así poder detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. También tenemos la bolsa de reservorio. Este se encarga de recoger el flujo de gas fresco que penetra en el circuito anestésico para ser impulsado al paciente por una compresión manual o ser inspirado por el paciente durante una ventilación espontánea, y que a su vez reduce la cantidad de gas fresco para evitar la reinhalación.
Tenemos los flujómetros, que son dispositivos que miden la cantidad de gas en movimiento. El mecanismo de acción depende de las leyes de paso de los líquidos en tubo. Existen distintos tipos. Tenemos los de paleta, flotador y el electrónico, donde muestra una escala de velocidad de flujo dada en mililitros. Este se encarga de ajustar las porciones de oxígeno, óxido nitroso y gases medicinales. También tenemos los vaporizadores, que es un instrumento diseñado para facilitar el cambio de un anestésico líquido a su fase de vapor y suministrar una cantidad controlada de este vapor al flujo de gas que llega al paciente. Es decir, tiene como objetivo mantener una vaporización regulable de los anestésicos volátiles dentro de los límites de concentración anestésica deseable. Los vaporizadores se localizan hacia el lado derecho de los flujómetros. Estos están juntos. Manómetros. Es un equipo que se encarga de medir la tensión de los fluidos aerofilmes. En el regulador del cilindro suelen incluirse 2 manómetros. Uno mide la presión del gas dentro del cilindro y en el otro manómetro registra la presión o de trabajo. Círculo de absorción. El círculo de absorción es el sistema respiratorio más común que existe. Consiste en 8 componentes básicos, que serían entrada de gases frescos, válvula inspiratoria y expiratoria, tubos corrugados, pieza en I, válvula de alivio y derivaciones de gases, bolsa respiratoria, canister para la cal soldada y manómetro. Las válvulas inspiratorias y expiratorias están incluidas al sistema para garantizar el flujo unidireccional en los tubos corrugados. Los gases frescos ingresan al círculo por medio de una conexión a la salida más común de la máquina. También, y por último, tenemos la bomba de aspiración. Se trata de un dispositivo que se utiliza para la aspiración nasal, bucal y traqueal de fluidos corporales. Es sencillo de transportar y especialmente adecuado para un paciente con traqueotomía, aplicación de cirugía menor y terapia postoperatoria doméstica. Se crea una presión negativa conocida como succión. La succión se realiza con los tubos flexibles que van conectados a un recipiente que es donde van a parar las secreciones. Esta bomba de aspiración está en la parte baja de la máquina de anestesia. Está en la sala de recuperación, no se asuste. Esto es la sala de recuperación posanestésica, que es donde acuden los pacientes después de ser intervenidos de forma programada. La sala de recuperación, el anestesista básicamente lo que hace es el seguir el proceso posoperatorio, desde que el paciente se despierta hasta que se puede trasladar a la planta. Esto comprende una atención integral, ¿no? Que el enfermo esté confortable, que no tenga dolor, que no haga ningún problema sobreañadido, es decir, que cuidarlo de tal manera que en un breve plazo de tiempo, que normalmente suele ser unas horitas, pueda ser llevado a la planta con todas las garantías. Si los pacientes, por la magnitud de la intervención, porque es una intervención importante, o bien que tienen mucha patología de base, entonces puede ser que sean llevados a la unidad de reanimación, que es una unidad de recuperación de cuidados críticos postquirúrgica, que allí los pacientes pueden estar un tiempo variable, el que necesiten hasta su recuperación. En resumen de los 2 temas que se expusieron, es súper importante el rol del TENS. En la anestesia raquídea somos el encargado de preparar al paciente, preparar los insumos médicos que se van a ocupar y también preparar la analgesia y los anestésicos. En la máquina de anestesia, nuestro rol es mantenerla operativa para los procedimientos que se van a realizar con ella. También tenemos que tener en cuenta que la máquina siempre debe estar preparada para el siguiente paciente que la va a ocupar. La máquina de anestesia se ocupa solamente para anestesia general. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el riesgo vital del paciente es mucho más alto. Muchas gracias por su atención.